En la mansión del barrio de Salamanca, en Madrid, reinaba un silencio solo interrumpido por el tic-tac de un reloj de pared. Abrí de golpe la maleta sobre la alfombra del vestidor y comencé a meter en ella mi ropa, una prenda tras otra. En el 8º mes de embarazo, mi vientre era ya muy grande y me costaba agacharme, pero me movía con lentitud y seguridad, sin un solo sonido superfluo. En el salón, acababa de marcharse Alejandro Torres. Tenía una cena de negocios esa noche. Antes de salir, ni siquiera me miró. «Señora, ¿se va usted de viaje?», preguntó la asistenta del hogar, Ana, entrando con una taza de leche caliente con miel. Al ver la maleta en el suelo, se quedó paralizada un instante. Sofía, sin levantar la cabeza, dijo: «Ana, por favor, salga, quiero estar sola». Ana vaciló, dejó la leche sobre la mesita y salió. Cuando se fue, Sofía levantó lentamente la cabeza. Se quedó mirando su reflejo en el espejo. El rostro hinchado, la piel apagada, un vestido de maternidad tan sencillo como el de una sirvienta. ¿Era esa la esposa de Alejandro Torres? No, era solo la sustituta que Alejandro había encontrado para Paula Romero. Sofía recordó lo que había ocurrido esa misma tarde. Iba a preparar la bolsa para el hospital. Faltaba un mes para el parto y había que tenerlo todo listo con antelación. En el armario de su despacho había una caja de almacenaje. Pensó que dentro habría ropa de bebé, y la abrió para echar un vistazo. Pero en lugar de ropa, encontró un cuaderno de tapas negras. El cuaderno era viejo, con las esquinas desgastadas, pero estaba muy bien conservado. Se notaba que lo habían abierto a menudo. Sofía, con cautela, abrió la primera página. En ella, con una caligrafía elegante, estaba escrito: «Paula, hoy es 1 de septiembre de 2005, el día que te conocí». Su mano se quedó suspendida. Paula, el primer amor de Alejandro. La mujer que se había casado con el hijo de un magnate y que ahora vivía en el extranjero. Pasó la página. Página 2. A Paula le encanta el roscón de Reyes. Con 7 cucharadas de azúcar en el chocolate. Página 3. Paula le tiene miedo a las tormentas. Cada vez que llueve, me abraza. Página 4. Paula dice que el olor a lavanda la tranquiliza. Por eso le he comprado todas las cremas de manos de esa marca. Página 5. Cuando Paula llora, se le pone roja la punta de la nariz. Et tan adorable. Página 6. Hoy Paula me ha preguntado qué pasaría si rompiéramos. Le he dicho que eso no ocurrirá. Ha sonreído, pero me ha parecido una sonrisa forzada. Página 7, página 8. Hasta 12 páginas. Sofía las fue pasando una a una, y sus dedos se volvían cada vez más fríos. Sabía que en el corazón de Alejandro había otra persona. El día de su boda, él bebió mucho, y borracho, la cogió de la mano llamándola Paula. Ella no montó un escándalo entonces, solo retiró la mano con suavidad y le dijo: «Has bebido demasiado». En 3 años de matrimonio, Alejandro no la había tocado ni una sola vez. Solo cuando la vieja señora Torres empezó a presionar con el bisnieto, cumplió a regañadientes con su deber conyugal una única vez. Y ella se quedó embarazada. Después de eso, Alejandro volvió a ser el de antes. Se iba temprano, volvía tarde, apenas hablaba con ella. Incluso a las revisiones en la clínica la llevaba el chofer. Sofía siempre se decía a sí misma que era normal. Un matrimonio en la alta sociedad es respeto mutuo y beneficio para ambas partes. Pero hoy, al ver ese cuaderno, comprendió que él sabía amar. Simplemente, no la amaba a ella. Toda su ternura la había volcado en ese cuaderno, reservándola para la mujer que nunca volvería. ¿Y ella? ¿Quién era ella? Su nombre no aparecía ni en una sola página de ese cuaderno. Sofía cerró el cuaderno y lo devolvió a su sitio. Se levantó, sujetándose la espalda, salió del despacho y volvió al dormitorio. Y entonces abrió la maleta en el vestidor. No estaba preparando la bolsa para el hospital, sino sus cosas para marcharse de esa casa. El teléfono vibró. Un mensaje de su mejor amiga, Carla. «Sofía, ¿estás segura? Te he comprado el billete. Mañana a las 10 de la mañana, vuelo a Barcelona». Sofía tecleó unas palabras. «Me voy esta noche». Carla envió un signo de interrogación. «No puedo quedarme aquí ni una hora más». Apagó el teléfono y empezó a hacer la maleta más deprisa. De ropa, solo cogió algunas de sus prendas favoritas. Del joyero, sacó el anillo de compromiso con diamantes que le había regalado Alejandro y lo dejó sobre el tocador. Pertenecía a la familia Torres. No se lo llevaría. Solo cogió el dinero que había logrado ahorrar en esos 3 años. No era mucho, pero para empezar en otra ciudad, sería suficiente. Sofía cerró la maleta y la sacó al pasillo. De nuevo se acercó a Ana con cara de preocupación. «Señora, ¿pero a dónde va?
Lo sabe el señor. Sofía sonrió. Una sonrisa ligera y distante. Ana, por favor, entréguele algo de mi parte. ¿El qué?, preguntó la asistenta. Ese cuaderno que hay en el despacho, ya no necesita esconderlo. El rostro de Ana cambió. Sofía, al ver su expresión culpable, lo entendió todo. Así que Ana también lo sabía. Todos lo sabían. En esa casa vivía el fantasma de Paula. Solo ella, la dueña de la casa, había permanecido en la ignorancia. No dijo nada más. Cogió la maleta y bajó. Sus tacones resonaban en el suelo de mármol. Cada paso era firme. No miró atrás. Abajo la vio el mayordomo, Nicolás. Se apresuró hacia ella. Señora Sofía, usted. Sofía lo interrumpió. Pídame un taxi. Yo la llevaré, se ofreció Nicolás. No es necesario. Abrió la puerta principal. El viento de la noche era fresco. Afuera se extendía una calle silenciosa. Las tenues farolas iluminaban los álamos que crecían a lo largo del camino. Sofía esperó en la entrada unos 5 minutos, hasta que llegó un taxi. El conductor salió, la ayudó a meter la maleta en el maletero y le preguntó a dónde iba. Al aeropuerto. En el momento en que la puerta del coche se cerró, miró por última vez esa mansión en la que había vivido 3 años. El Rolls Royce de Alejandro seguía en el garaje. Él estaba en la cena y no se sabía cuándo volvería. Vamos. El taxi se alejó lentamente. Se apoyó en la ventanilla, con la mano sobre su gran vientre, y susurró en voz baja. María, cariño, mamá te saca de aquí. A partir de ahora solo tendrás el apellido de mamá, García. A esta casa no volveremos nunca más. Cuando el coche salió de la urbanización, empezó a llover ligeramente. Las gotas golpeaban el cristal, desdibujando en el espejo retrovisor la silueta de la lujosa mansión. Sofía no miró atrás. Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Alejandro. Solo 3 palabras. Hoy no vuelvo. Sofía se quedó mirando esas 3 palabras durante 3 segundos. Luego sacó la tarjeta SIM, la partió por la mitad y la tiró a la papelera del coche. Conductor, por favor, más rápido. El taxi aceleró. Corriendo en la noche lluviosa hacia el aeropuerto, Sofía cerró los ojos, sin quitar la mano del vientre. El bebé dentro se movió, como si le respondiera. Ella sonrió. Esta vez, de verdad. Capítulo 2. Fuga de la jaula de oro. En la sala de espera del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, las luces brillaban con intensidad. El vuelo era de noche y había pocos pasajeros. Sofía, con su maleta, se acercó al mostrador de facturación y entregó su pasaporte. La empleada miró su vientre y preguntó, «Señorita, ¿de cuántas semanas está?» 32, mintió. Eran 36, la empleada pareció confundida. Según las normas de la aerolínea, con más de 36 semanas se necesita un certificado médico. Con 32 semanas puede volar, pero tendrá que firmar un descargo de responsabilidad. Sin problema, déjelo. Cogió el bolígrafo y firmó su nombre con trazo decidido. Cada letra parecía trazada con fuerza, como si estuviera firmando una solicitud de divorcio. De hecho, esa solicitud ya la había dejado sobre el tocador, debajo del anillo de diamantes que le había regalado Alejandro. La había redactado previamente con un abogado. El contenido era simple. Renunciaba voluntariamente a todos los bienes de los Torres, no pedía pensión alimenticia y solo solicitaba una cosa: que el niño se quedara con ella, llevara su apellido y no tuviera ninguna relación con la familia Torres. Ella había firmado, pero Alejandro todavía no. Sin embargo, eso no importaba, podía esperar o, más bien, no necesitaba su consentimiento. Con la tarjeta de embarque en la mano, Sofía se dirigió con su maleta a la zona de seguridad. En el carril de business no había cola y pasó rápidamente el control. En la sala de espera aún había una tienda abierta 24 horas. Entró y compró un vaso de leche caliente, se sentó en un banco y lo bebió lentamente. La tarjeta SIM estaba rota, y ahora el teléfono era solo un trozo de plástico. Pero sabía que Alejandro no la llamaría de todos modos. Ni siquiera recordaba de cuántos meses estaba embarazada. Así que, ¿cómo iba a darse cuenta de que se había ido de casa en mitad de la noche? Ante este pensamiento, Sofía sonrió con amargura. Recordó su boda 3 años atrás. La familia Torres había organizado la celebración más fastuosa de la ciudad, alquilando todo el Hotel Ritz y gastando más de 20 millones de euros. Caminó por la alfombra roja con un vestido hecho a medida, y al final la esperaba Alejandro. Llevaba un traje negro, tan guapo como salido de la portada de una revista. Sofía pensó entonces: este es el hombre con el que me caso. Pero cuando se acercó a él y le puso el anillo en el dedo, vio que su mirada estaba vacía. La miraba,
pero era como si no la viera. Más tarde comprendió que miraba a través de ella a otra persona. Paula. Paula y Alejandro habían sido compañeros en la Universidad Complutense, salieron durante 4 años. La familia Romero ya estaba al borde de la quiebra entonces. Los padres de Paula estaban ahogados en deudas. La vieja señora Torres se oponía categóricamente a esa unión, llamando a Paula una mala influencia. Alejandro se peleó con su familia por Paula y se fue de casa durante medio año. Y entonces Paula desapareció de repente. Se decía que se había casado con un magnate de Singapur, mucho más rico que Alejandro. Alejandro la buscó durante 3 meses, pero no la encontró. Después de eso, se volvió así de frío, distante, indiferente a todo. La vieja señora Torres, temiendo que se quedara soltero, le organizó apresuradamente una serie de citas. Sofía fue la candidata elegida. Su familia era dueña de una cadena de supermercados. No eran oligarcas, por supuesto, más bien de clase media. A la señora Torres le gustó por su modestia, obediencia y docilidad, y dio su consentimiento. Los padres de Sofía, por supuesto, estaban encantados. Emparentar con los Torres era algo con lo que muchos solo podían soñar. Así fue como se casó. Sin amor, sin citas antes de la boda, incluso el compromiso fue una formalidad. La única frase completa que Alejandro le dijo el día de la boda fue: «No siento nada por ti, pero no te haré daño». Sofía pensó entonces: no importa que no haya sentimientos, con el tiempo surgirán. Solo ahora se daba cuenta de que en el corazón de algunas personas solo puede vivir una persona. Y cuando esa persona se va, cierran la puerta con llave y nadie más puede entrar. Una voz sonó por los altavoces, anunciando el embarque del vuelo a Barcelona. Sofía se levantó y tiró el vaso vacío a la papelera. Se dirigió a la puerta de embarque con su maleta, con paso firme, sin la menor vacilación. Al embarcar, la azafata, al ver su gran vientre, la sentó a propósito en la primera fila, donde había más espacio. Sofía se lo agradeció, se sentó y se abrochó el cinturón. El avión comenzó a moverse. Las luces tras la ventanilla, una tras otra, iban quedando atrás. Puso la mano sobre el vientre y dijo en voz baja: «Cariño, el vuelo no es largo. Pórtate bien, no te quejes». El bebé en su vientre se movió, como en respuesta. Sofía cerró los ojos. Estaba muy cansada. En esos 3 años no había tenido ni una sola noche de sueño tranquilo. No era el cuerpo el que estaba cansado, era el alma. Despertarse cada mañana junto a un marido que no la amaba, fingir ser feliz cada día, responder con una sonrisa a las preguntas de su suegra cada día. Basta, de verdad que basta. En el momento en que el avión despegó, las lágrimas de Sofía finalmente brotaron. No emitió ningún sonido, simplemente lloró en silencio. Se acercó una azafata y le preguntó si necesitaba una manta. Negó con la cabeza y se secó las lágrimas con la manga. No había nada por lo que llorar. Dejar a un hombre que no te ama es bueno, no malo. Mientras tanto, en la mansión de los Torres, Alejandro regresó de la cena de negocios a las 2 de la madrugada. Había bebido, pero no estaba borracho. Siempre había tolerado bien el alcohol. El chofer detuvo el coche en la puerta y él entró solo. La casa estaba a oscuras, ni siquiera la luz del pasillo estaba encendida. Frunció el ceño y llamó: «Ana». Nadie respondió. Encendió la linterna del móvil y, tambaleándose, subió las escaleras. Al pasar por delante del dormitorio, se detuvo. Sofía a esa hora ya solía estar durmiendo, pero nunca apagaba la luz del pasillo, temiendo que él estuviera a oscuras cuando volviera. Hoy la luz no estaba encendida. Alejandro sintió algo extraño, pero no le dio importancia. Empujó la puerta del dormitorio. También estaba a oscuras. Encendió la luz y vio que la cama estaba hecha impecablemente, nadie había dormido en ella. Ella no estaba. Se quedó helado, luego miró en el baño. Nadie. El vestidor. Se acercó y abrió la puerta. La luz del vestidor estaba encendida, pero no había nadie. Alejandro recorrió la habitación con la mirada y sintió que algo no iba bien. 3 segundos después, se dio cuenta de qué era. La maleta de Sofía no estaba. Esa pequeña maleta rosa con la que había llegado aquí. Normalmente estaba en el rincón más alejado del vestidor. Ahora estaba vacío. Y en su armario faltaba buena parte de la ropa. Sobre el tocador había un joyero, y sobre él, una carta. Alejandro se acercó y la cogió. En el sobre había 3 palabras escritas: solicitud de divorcio. Su corazón dio un vuelco. Abrió el sobre. Dentro había una hoja de papel impresa. Yo, Sofía Torres, debido a la ruptura de la relación, disuelvo voluntariamente el matrimonio con el ciudadano Alejandro Torres. Renuncio a todos los bienes de la familia Torres y no exijo pensión alimenticia.
El hijo que llevo en mi vientre quedará bajo mi custodia y no tendrá relación con la familia Torres. Entra en vigor en el momento de la firma. Abajo ya estaba la firma, Sofía Torres, fecha de hoy. Al lado estaba el anillo de compromiso que, según recordaba, nunca se quitaba. Alejandro se quedó mirando la carta. Sus manos empezaron a temblar. Sacó el teléfono, buscó el número de Sofía y llamó. El número marcado no está disponible. Volvió a llamar, la misma respuesta. Entonces llamó a Ana. El teléfono respondió al tercer tono. ¿Dónde está la señora? La voz de Ana temblaba. Señor, la señora. Se ha ido. Dijo que iba al aeropuerto. La voz de Alejandro se volvió gélida. ¿Cuándo se fue? Sobre las 11 de la noche. Quise pedirle un coche, pero no me dejó. Llamó ella misma a un taxi. Antes de irse, me pidió que le diera un recado. ¿Qué? Ana vaciló. La señora dijo. Ese cuaderno que hay en el despacho, ya no necesita esconderlo. El rostro de Alejandro se puso blanco como el papel al instante. Colgó el teléfono, corrió al despacho, abrió el armario, sacó aquel cuaderno negro, lo abrió. Dentro, en apretadas filas, estaban escritas las páginas, todo lo que había escrito para Paula. Había olvidado que ese cuaderno seguía allí. Había olvidado que Sofía iba a preparar la bolsa para el hospital. Lo había olvidado todo. Alejandro arrojó el cuaderno al suelo, se apoyó con las manos en el escritorio y respiró con dificultad. Luego agarró las llaves del coche, salió corriendo del despacho y bajó las escaleras. El chofer todavía esperaba en la entrada. Al verlo en ese estado, se asustó. Señor Torres, ¿qué ha pasado? Al aeropuerto, rápido, rugió Alejandro. El coche arrancó y salió disparado de la urbanización. Alejandro estaba sentado en el asiento trasero y marcaba una y otra vez el número de Sofía, siempre no disponible. Recordó que estaba embarazada. De 36 semanas. Sola, con una maleta, se había ido al aeropuerto. Si le pasaba algo, temía siquiera pensarlo. Al llegar al aeropuerto, Alejandro irrumpió en la terminal, corrió al mostrador de información y casi gritó. Ayúdeme a encontrar a una persona. Sofía Torres, un vuelo de hoy. La empleada, asustada por su aspecto, comprobó rápidamente la información. Sofía Torres volaba en el vuelo a Barcelona de la 1 de la madrugada. El avión ya ha despegado. Alejandro se quedó helado. Ha despegado. Se ha ido. Miró el reloj. La 1:45 de la madrugada. El avión llevaba 35 minutos en el aire. Alejandro se agachó lentamente, agarrándose la cabeza con las manos. Recordó cómo esa misma tarde, antes de que él se fuera, Sofía estaba sentada en el salón doblando ropita de bebé. Lo hacía con tanto esmero, doblando una prenda tras otra en pulcras pilas. Cuando él se iba, ella levantó la vista hacia él. Solo ahora se daba cuenta de lo que había en esa mirada. Era una despedida. Capítulo 3. Regreso al vacío. Alejandro permaneció en cuclillas en la sala del aeropuerto durante 10 minutos, sin moverse. Los pasajeros que pasaban se giraban para mirar a ese hombre con un traje caro, con un aspecto tan perdido. Alguien lo reconoció. ¿No es ese el presidente del grupo Torres? ¿Por qué está sentado en el suelo? ¿Qué ha pasado? Alejandro no oía nada. En su cabeza solo estaba el rostro de Sofía. Ese rostro en el que nunca había visto rencor. Recordaba cómo Sofía lo había tratado durante esos 3 años. Cada mañana, a las 7 en punto, se levantaba y le preparaba el desayuno. A él le gustaba el café recién hecho. Ella aprendió a prepararlo en una cafetera italiana. A él le gustaba que sus camisas no tuvieran ni una sola arruga. Ella pasaba media hora cada día planchándolas. No importaba lo tarde que volviera de las reuniones de negocios, en el salón siempre había una luz encendida y en un termo le esperaba un caldo caliente. Nunca se quejaba, nunca tenía caprichos, nunca le pedía nada. Incluso las joyas que tenía se las había regalado a la fuerza su abuela. Ella misma nunca había sacado el tema. Alejandro siempre había pensado que eso era bueno, cómodo, discreto, simplemente ser la señora Torres en silencio. Incluso pensó que Sofía lo hacía por voluntad propia. Al fin y al cabo, le había dado un estatus, una vida acomodada, una riqueza que otros no ganarían ni en varias vidas. ¿Qué más podía desear? Solo hoy se daba cuenta de que a ella nunca le había importado nada de eso, y lo que sí le importaba, él nunca se lo había dado. El chofer, Nicolás, se le acercó y le dijo con cautela: «Señor, quizás deberíamos ir a casa». La señora se ha ido a Barcelona. Cuando llegue, puede que se ponga en contacto con usted. Alejandro se levantó. Su mirada estaba perdida.
No se pondrá en contacto. ¿Por qué?, preguntó Nicolás. Ha roto la tarjeta SIM. Nicolás se quedó helado, sin saber qué decir. Volvieron al coche. Alejandro guardó silencio. Solo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el cristal. Cuando el coche llegó a la mansión, ya amanecía. Alejandro entró en la casa. Ana, con los ojos enrojecidos, lo recibió. Señor, por fin ha vuelto. La señora. Ni siquiera se ha llevado la bolsa del hospital, se ha ido así. ¿Qué quiere decir con que no se ha llevado la bolsa? La señora dijo esta tarde que iba a preparar la bolsa del hospital. Luego eché un vistazo y estaba vacía. No había nada dentro. Solo se llevó su maleta. El corazón de Alejandro se encogió de nuevo. Ni siquiera se había llevado las cosas para el parto. Eso significaba que no tenía intención de quedarse en casa de los Torres para la fecha prevista. Quería desaparecer por completo. Subió las escaleras y entró en el dormitorio. Todo estaba igual que la noche anterior. Sobre el tocador estaban el joyero y la solicitud de divorcio. Volvió a coger esa hoja y la releyó. Su mirada se detuvo en la última frase. El niño no tiene relación con la familia Torres. No tiene relación con la familia Torres. Su hijo, Alejandro, arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Luego lo recogió de nuevo y lo alisó. No podía firmarlo. No podía permitir que su hijo no tuviera padre, pero el problema era si la encontraría. Barcelona es muy grande. Si una persona quiere esconderse, ¿cómo encontrarla? Cogió el teléfono y llamó a su asistente. Resérvame el próximo vuelo a Barcelona. Señor Torres, respondió el asistente, esta mañana tiene una reunión importante del Consejo de Administración. Cancélala, pero, he dicho que la canceles, rugió Alejandro y colgó. Empezó a hacer la maleta, pero a medio camino se detuvo. Se dio cuenta de que no sabía nada de Sofía. No sabía qué color le gustaba, qué talla de ropa usaba, qué marca de cosméticos utilizaba. No sabía qué películas veía ni quién era su mejor amiga. En 3 años, sabía menos de ella que de un nuevo empleado de su empresa. Alejandro se sentó en el suelo del vestidor, rodeado de las cosas que Sofía no se había llevado. Había dejado casi toda la ropa, llevándose solo algunas de las prendas más sencillas. Había dejado todos los bolsos y zapatos, llevándose solo aquella maleta. Había dejado todas las joyas que le había regalado, llevándose solo una cadena de plata que se había comprado ella misma. No quería nada de él. Incluso a su hijo quería llevárselo, darle su apellido y privarle del derecho a ser padre. Ana llamó a la puerta con un plato de gachas en las manos. Señor, coma algo, no se arruine la salud. Alejandro no respondió. Ana añadió. En realidad, la señora siempre lo ha pasado muy mal. Alejandro levantó la cabeza. ¿En qué sentido? Ana vaciló y dijo, ¿recuerda cuando se fue de viaje de negocios el invierno pasado? Alejandro pensó, ¿a Europa? Sí, asintió Ana. Estuvo fuera un mes. Esa noche, la señora tuvo fiebre muy alta, casi 40 grados. Estaba sola en casa, no había nadie que la cuidara. Le dije que fuera al hospital, pero se negó. Dijo, nadie puede saber que la mujer de Torres está enferma, para no avergonzarte. Las manos de Alejandro se cerraron en puños. Se tomó ella misma un antitérmico y aguantó toda la noche, continuó Ana. Al día siguiente le bajó la fiebre y volvió a plancharle las camisas. Yo le insistí en que descansara, pero dijo que usted volvería pronto y no podía ver la casa desordenada. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Ana. Señor, la señora de verdad lo quería mucho, pero usted nunca la miraba. No lo sabía, dijo Alejandro con voz ronca. Claro que no lo sabía, respondió Ana. Nunca me dejaba decírselo. Decía que usted se ocupaba de asuntos importantes y que los problemas domésticos no debían distraerle. Alejandro se levantó y se acercó a la ventana. Fuera estaba el jardín de la mansión. En primavera, Sofía había plantado una hilera de rosas, y ahora estaban en plena floración. Nunca se había fijado en esas rosas. Nunca se había fijado en nada de lo que ella hacía. Sonó el teléfono. Era el asistente. Señor Torres, el billete está reservado. Hoy a las 14:40, vuelo a Barcelona. Bien. Colgó, fue al baño, se duchó y se puso ropa limpia. Al acercarse al espejo, vio en el lavabo 2 tubos de pasta de dientes. Uno, el suyo, con sabor a menta. El otro, el de ella, con sabor a fresa. Su tubo estaba casi vacío, pero ella no lo había cambiado por uno nuevo, porque sabía que ya no usaría la pasta de allí. Alejandro cogió el tubo de pasta de fresa y lo apretó en la mano. Cuando bajó, había llegado su abuela. La vieja señora Torres estaba de pie en el salón, apoyada en su bastón con expresión de enfado.
Alejandro, explícame, ¿cómo es posible que Sofía se haya ido? Abuela, es culpa mía. La anciana golpeó el suelo con el bastón. Claro que es tuya. ¿Crees que no sé lo de tu cuaderno? ¿Crees que no sé que todavía suspiras por esa tipeja de Paula? Alejandro guardó silencio. Sofía lleva a tu hijo de 8 meses. ¿Cómo has podido permitir que vuele sola en avión con esa barriga? Y si le pasa algo, ¿podrás responder por ello? Voy a volar a Barcelona ahora mismo y la encontraré. La anciana sonrió con frialdad. ¿Encontrarla? ¿Crees que la encontrarás? Si ha decidido irse, no se dejará encontrar. La encontraré, aunque tenga que remover cielo y tierra. La abuela lo miró fijamente durante un largo rato y luego dijo: piénsalo bien. Sofía es una chica con carácter. No necesita tu dinero, no necesita tu apellido, no necesita nada. Incluso si la encuentras, no es seguro que quiera volver contigo. Entonces le suplicaré que vuelva. La anciana suspiró. A buenas horas, mangas verdes. Se dio la vuelta para irse, pero en la puerta se giró y añadió: cosas como los cuadernos, o se queman o se guardan en una caja fuerte. Dejarlo en un armario para que alguien lo encuentre. Realmente tienes la cabeza sobre los hombros. Alejandro se quedó inmóvil, sin poder pronunciar palabra. Volvió a sonar el teléfono. Era el director de la sucursal de Barcelona. Señor Torres, ya he comprobado todos los vuelos de hoy de Madrid a Barcelona. La señora Sofía volaba en el vuelo Su-28, hora prevista de llegada al aeropuerto de El Prat, 2:30 de la madrugada. Ya he enviado gente a la salida, pero podría salir por otra. Vigilad todas las salidas. No se os escape ninguna. Colgó y miró el reloj, 10 de la mañana. Faltaban 4 horas para que saliera su avión. Se subió al coche y le dijo a Nicolás: al aeropuerto. Cuando el coche salía de la urbanización, Alejandro de repente le pidió a Nicolás que se detuviera. Bajó la ventanilla y miró hacia la mansión. La noche anterior, Sofía se había subido a un taxi justo aquí. ¿Habría mirado atrás al irse? Probablemente no, porque no le quedaba ningún sentimiento hacia esa casa. Capítulo 4. Persecución fallida. Barcelona, 3 de la madrugada. Aeropuerto de El Prat. Cuando Sofía salió de la terminal, aún no había amanecido. El aire de la ciudad desconocida era frío. Se abrigó más en su abrigo, con una mano arrastrando la maleta y la otra sujetándose la espalda. En la salida había varias filas de taxis. Se subió a uno y le dio una dirección. Era un apartamento que Carla le había alquilado en el distrito de Gracia. Pequeño, pero limpio y seguro. El trayecto duró 1 hora. Abajo ya le esperaba Carla. Al ver a Sofía salir del coche con su gran barriga, a Carla se le enrojecieron los ojos al instante. ¡Qué delgada estás! Carla corrió, la abrazó y se apartó enseguida, temiendo tocarle el vientre. No estoy delgada, solo hinchada. Carla la ayudó con la maleta y, mientras subían, despotricaba contra Alejandro. Me encantaría volar a Madrid y darle un par de bofetadas. Sofía sonrió. No te enfades. Ahora no tiene nada que ver con nosotras. ¿Estás segura? ¿Vas a criar al bebé sola? Sí. Y tendrá mi apellido. No se merece el suyo. Carla, viendo su determinación, comprendió que iba en serio. Entraron en el apartamento. La habitación era pequeña, pero Carla lo había ordenado todo de antemano. La ropa de cama estaba fresca. Sofía se sentó en el sofá y suspiró profundamente. Por fin me he ido. Carla le sirvió un vaso de agua tibia y le preguntó: ¿y ahora qué? Primero daré a luz, luego buscaré trabajo, empezaré de nuevo. ¿Y si no firma la solicitud de divorcio? No pasa nada. Si no aparezco, en 3 años se puede solicitar el divorcio unilateralmente. De acuerdo, te apoyo, asintió Carla. Sofía se acarició el vientre. María, cariño. Estamos en nuestra nueva casa. El bebé se movió en su vientre. Esta niña es igualita a ti, tan decidida, sonrió Carla. Sofía también sonrió. Era su primera sonrisa sincera en los últimos días. Mientras tanto, en Madrid, Alejandro estaba sentado en primera clase en el avión que volaba a Barcelona. Tenía la cabeza hecha un lío. Cerró los ojos, intentando dormir. Pero ante él apareció inmediatamente el rostro de Sofía, no el actual, sino el de hacía 3 años. Aquel día en la cita, Sofía llevaba un vestido blanco, con el pelo suelto, sin maquillaje. Estaba sentada en un rincón de la cafetería leyendo un libro en silencio. Cuando Alejandro entró, levantó la cabeza y sonrió educadamente. Esa sonrisa era tan pura como un vaso de agua. Alejandro pensó entonces: no es una mala chica, al menos no me repele. Y aceptó.
Aceptó, y su abuela organizó la boda. Así fue como Sofía se convirtió en su esposa. En la primera noche de bodas, Alejandro no la tocó. No siento nada por ti. No quiero engañarte. Sé una buena señora Torres y no te haré daño. Sofía guardó silencio durante un largo rato y luego respondió con una sola palabra. Bien. Sin lágrimas, sin escándalos, sin preguntar por qué no se lo había dicho antes. Simplemente lo aceptó con calma. Alejandro pensó entonces que era muy generosa y comprensiva. Solo ahora se daba cuenta de que no era generosidad. Era decepción. Estaba decepcionada desde el principio. Simplemente, había guardado silencio. Los pasajeros de clase turista ya habían comenzado a embarcar. Alejandro estaba sentado en primera clase y le costaba respirar. Sacó el teléfono, quiso volver a marcar el número de Sofía, pero recordó que había cambiado la tarjeta. Ni siquiera sabía su nuevo número. Tras el despegue, Alejandro le pidió a la azafata que le trajera un whisky. Señor Torres, ¿algo para desayunar? Nada. Bebió un sorbo y se quedó mirando las nubes tras la ventanilla. Durante la hora y media de vuelo no pegó ojo ni un minuto. Llegó a Barcelona a las 3:30 de la tarde. Al salir del avión, encendió el teléfono. Decenas de mensajes. El primero que leyó fue un mensaje del director de la sucursal. Señor Torres, lo siento, no hemos encontrado a la señora Sofía. Es posible que saliera por otra puerta o que cogiera un taxi directamente. Estamos revisando las grabaciones de las cámaras, pero el aeropuerto es demasiado grande, todavía no hemos logrado encontrarla. Alejandro golpeó su maleta con fuerza. Los pasajeros de alrededor se apartaron asustados. Respiró hondo y llamó al director. Seguid buscando. Comprobad las grabaciones de todas las salidas. Encontrad el taxi en el que se subió y averiguad a dónde fue. Señor Torres, para eso necesitaremos la ayuda de la policía. Pues id a la policía. El dinero no importa. Lo principal es encontrarla. Colgando el teléfono, salió de la terminal. El cielo sobre Barcelona era gris, típico de la ciudad. Se quedó en la acera, mirando a los extraños que pululaban, y por primera vez se sintió impotente. Siempre había creído que en este mundo no había nada que él, Alejandro Torres, no pudiera hacer. Y ahora ni siquiera sabía dónde estaba su mujer. Se subió al coche enviado desde la sucursal y le dijo al conductor. Al hotel. Cuando el coche se puso en marcha, sacó aquel cuaderno negro, se lo había llevado. No sabía por qué, simplemente había querido. Abrió la primera página. En ella estaba el nombre de Paula. Ahora, al ver ese nombre, solo sentía asco, no por Paula, sino por sí mismo. Había pasado tanto tiempo recordando a una mujer que se había casado con otro, y ni una sola vez había mirado a la que estaba a su lado. Alejandro empezó a romper el cuaderno, página por página, lo rasgó en pedazos pequeños. Los trozos salían volando por la ventanilla del coche y se esparcían por las calles de Barcelona. El conductor, al verlo por el espejo retrovisor, no se atrevió a decir nada. En el hotel, Alejandro, tras registrarse, arrojó el maletín sobre la cama. Sacó el teléfono y empezó a releer los viejos mensajes de Sofía. En 3 años, le había enviado muchos mensajes. Alejandro, hoy hace más frío, abrígate. Alejandro, ¿qué quieres para cenar? Le diré a Ana que lo prepare. Alejandro, hoy ha venido mamá, nos ha traído cangrejos. Alejandro, estoy embarazada. Vas a ser papá. El último mensaje había sido enviado la semana pasada. Alejandro, he pedido cita para la revisión el próximo miércoles. ¿Tendrás tiempo de venir conmigo? No respondió. A ninguno. Entonces le parecía que todos esos mensajes eran tonterías, que no requerían respuesta. Ahora los leía palabra por palabra, y le escocían los ojos. Alejandro yacía en la cama, mirando al techo. El teléfono sonó. Un mensaje del director de la sucursal. Señor Torres. Hemos encontrado el taxi en el que iba la señora Sofía. Un Ocea amarillo, número. Alejandro se incorporó de un salto. El corazón le latía desbocado. El conductor dijo que llevó a la señora a un edificio de apartamentos en el distrito de Gracia. Le he enviado la dirección, pero cuando llegamos, el conserje dijo que ya se había ido. Estuvo allí solo unas horas y se marchó. Alejandro se quedó helado. ¿Qué significa que se ha ido? Parece que alguien la recogió. ¿A dónde exactamente? No se sabe. El teléfono se le cayó de las manos sobre la cama. Se había ido, otra vez se había ido. Él había volado a Barcelona, y ella se había vuelto a marchar. Alejandro se puso el abrigo, salió corriendo del hotel, se subió a un coche y le gritó al conductor. A esa dirección. Rápido. Al llegar a la casa, entró corriendo y encontró a la conserje,
una mujer mayor. Lo miró con recelo. «¿Esta mañana se ha alojado aquí una mujer embarazada?», preguntó Alejandro. «Sí, ha estado», respondió la mujer. «Pero ya se ha ido». «¿A dónde?». La mujer se encogió de hombros. «No lo sé. La vino a buscar otra mujer en coche y se fueron. No dejó ningún contacto». Los ojos de Alejandro se enrojecieron. No dijo a dónde iba. La mujer lo miró con compasión. «Hombre, ¿usted es su marido?». Alejandro asintió. Parecía muy disgustada. Tenía los ojos rojos. Su amiga, la que vino a buscarla, dijo que la llevaría a un lugar seguro. «Quizás, la persona de la que quería esconderse, es usted». Esas palabras se clavaron en el corazón de Alejandro como un cuchillo. Estaba de pie en la calle, frente a esa casa, mirando los coches que pasaban. Barcelona es enorme, 5 millones de personas. Buscar a una persona aquí es como buscar una aguja en un pajar. No, aún más difícil, porque esa persona no quería que la encontraran. Alejandro se agachó en la acera, agarrándose la cabeza con las manos. Los transeúntes se giraban para mirarlo, pero nadie se detenía. Recordó las palabras que Sofía le había dicho a Ana antes de irse. Ese cuaderno, ya no necesita esconderlo. Ella lo sabía todo. Sabía que en su corazón estaba Paula. Sabía que se había casado con ella por desesperación. Sabía que nunca la había amado. Y ahora se había ido. Se había ido con su hijo. No necesitaba su dinero ni su apellido. No quería que él ni siquiera viera a su hijo. Alejandro sacó el teléfono y llamó a Carla. Recordaba su número del teléfono de Sofía. Al cuarto tono, respondió. La voz de Carla era gélida. «Diga, soy Alejandro Torres». «¿Está Sofía contigo?». Carla se rió con frialdad. «¿Todavía tienes la cara de llamar? Sé que me equivoqué. Por favor, dime dónde está. Quiero disculparme con ella». «¿Personalmente? ¿Disculparte? ¿Crees que tus disculpas significan algo? La has atormentado durante 3 años y crees que con un lo siento se arregla todo». «Lo arreglaré todo. Lo que sea». «No arreglarás nada. No necesita tu dinero. No necesita tu estatus. Lo único que necesitaba era un marido que la quisiera. Y tú nunca se lo diste. Ahora ni siquiera necesita a tu hijo, porque llevará el apellido García». La voz de Alejandro tembló. «El niño no llevará a mí. El niño llevará su apellido. Vuestra familia, los Torres, no tienen nada que ver con él». La llamada se cortó. Alejandro intentó volver a llamar, pero el teléfono ya estaba apagado. Se quedó de pie, bajo el viento de Barcelona, y por primera vez comprendió lo que era la desesperación. Capítulo 5. El nacimiento de una nueva vida. 2 meses después. Barcelona, distrito de la Sagrada Familia, apartamentos en un edificio de lujo. Sofía estaba sentada en el sofá con un libro sobre el cuidado del bebé, pero no podía leer ni una palabra. Carla salió de la cocina con un plato de sopa de pollo. Imagínate, la fecha prevista de parto pasó hace 3 días. «Y tú sin ningún síntoma», dijo, poniendo la sopa delante de ella. Sofía se acarició el vientre. A esta niña le ha gustado tanto estar dentro que no quiere salir. «Toda tú, igual de tranquila», se rió Carla. Sofía acababa de coger el plato cuando sintió un dolor agudo en el vientre. El plato cayó al suelo y se hizo añicos. «¿Qué pasa?», se asustó Carla. «Parece que ha empezado», dijo Sofía entre dientes. Carla lo dejó todo. Con una mano llamaba a una ambulancia, con la otra cogía la bolsa del hospital preparada de antemano. Esta vez, preparada de verdad. «No te muevas. Respira hondo. Respira». Sofía estaba empapada en sudor, pero no emitió ningún sonido. Se mordió el labio, puso la mano sobre el vientre y dijo mentalmente: «María, cariño, mamá está contigo, no tengas miedo». La ambulancia llegó rápidamente. 2 camilleros la pusieron en una camilla. Carla fue con ellos. En el hospital, el médico la examinó y dijo que ya tenía 5 centímetros de dilatación. Había que llevarla a la sala de partos de inmediato. Cuando se llevaron a Sofía, Carla deambulaba por el pasillo presa del pánico. Sacó el teléfono. Dudó un largo rato, pero al final no llamó a Alejandro. Ese hombre no merecía saberlo. En la sala de partos, Sofía yacía en la mesa, con el pelo empapado en sudor. La enfermera le dijo que empujara. Apretó los dientes y se esforzó. Olas de dolor insoportable la asaltaban una tras otra. Sentía que su cuerpo se partía en 2, pero no gritaba. Recordó a Alejandro, que ni una sola vez la había acompañado a una revisión. Recordó cómo cada vez había ido sola al hospital.
Recordó cómo por la noche le dolía el vientre y no había nadie a su lado. Recordó sus cenas de negocios, sus viajes, sus mensajes sin respuesta. Dentro de ella surgió una especie de furia. Empujó con todas sus fuerzas, y se oyó un fuerte llanto de bebé. La enfermera levantó a un diminuto bebé, y dijo con una sonrisa: «Felicidades, es una niña». Sofía extendió los brazos. La enfermera le puso a la niña en el pecho. La diminuta criatura, con los ojos cerrados, lloraba, apretando los pequeños puños. Las lágrimas de Sofía finalmente brotaron. «María, cariño, mamá está aquí. Ahora mamá cuidará de ti. Viviremos las dos juntas». La niña dejó de llorar, como si la escuchara. Sofía la besó en la frente y la abrazó con fuerza. A partir de ese día, tenía en el mundo un ser querido, unido a ella por lazos de sangre. Ese hombre, ese cuaderno, toda la familia Torres. Todo eso ya no tenía nada que ver con ella. En el pasillo, Carla oyó el llanto del bebé y se le saltaron las lágrimas. Se agachó y lloró, tapándose la boca con la mano. Salió una enfermera y dijo que la madre y la hija estaban bien. Carla susurró varias veces: «Gracias». Media hora después, trasladaron a Sofía a una habitación. Parecía muy débil, pero su rostro resplandecía. Carla se le acercó, miró al bebé en la cuna y rompió a llorar. «Para allá. Lloras más tú que yo en el parto». Carla se rió entre lágrimas. «Es de alegría. María es tan guapa, tiene tus ojos». Sofía miró a su hija. La pequeña ya dormía. Sus labios estaban entreabiertos, su respiración era ligera y tranquila. «Carla, gracias. Sin ti no lo habría conseguido, ¿qué dices?». Carla le cogió la mano. «Eres mi mejor amiga. Por cierto, ¿no vas a decírselo a Alejandro?». «No», negó Sofía con la cabeza. «Si se entera, seguro que vendrá e intentará quitarme a la niña. ¿Y si busca?». Con las posibilidades de la familia Torres, encontrar a una persona no es tan difícil. Sofía pensó y dijo: «No me quedaré en Barcelona mucho tiempo. En 3 meses me mudaré a otra ciudad. ¿A dónde? Aún no lo he decidido, pero cuanto más lejos, mejor». Carla suspiró. «Eres demasiado fuerte. Te echas todo a la espalda». Sofía, mirando a su hija, respondió: «Si no lo hago yo, ¿quién?». Mientras tanto, en Madrid, en la sede del Grupo Torres, Alejandro estaba sentado en su despacho. Delante de él había una pila de documentos, pero no podía leer ni una palabra. En esos 2 meses había adelgazado 10 kilos. Contrató a detectives privados para que encontraran a Sofía en Barcelona. Pero después de que se marchara del apartamento del distrito de Gracia, se le perdió la pista. Era como si se hubiera evaporado. La puerta del despacho se abrió. Entró su abuela, apoyada en su bastón. Alejandro se levantó. «Abuela, ¿por qué estás aquí?». La anciana se sentó y lo miró. «He venido a ver». «¿En qué te has convertido?». Alejandro guardó silencio. «Todavía no han encontrado a Sofía». «No, mandé comprobar los registros de cruce de fronteras. No ha salido de España. Sigue aquí. Quizás ha cambiado de documentos. Si no quiere aparecer, puede que nunca la encuentres». Las manos de Alejandro se apretaron. «Y una cosa más», añadió la anciana. «Paula ha vuelto a España». Alejandro levantó la cabeza. «Se ha divorciado. Ese ricachón de Singapur la ha dejado. Ayer vino a casa, quería verte». «No voy a verla», respondió Alejandro con frialdad. La anciana sonrió. «Más te vale recordar tus palabras. Por tu culpa se fue Sofía. Si además traes a Paula a casa, no te lo perdonaré». La abuela se fue. Alejandro se sentó en el sillón, cogió el teléfono y abrió la galería. Solo tenía una foto de Sofía, hecha el día de la boda. Ella, con el vestido de novia, de pie bajo un arco de flores, con la cabeza ligeramente girada y sonriendo bellamente. Aquel día estaba preciosa, pero él no se lo dijo. No le dijo nada. Alejandro se apretó el teléfono contra el pecho y cerró los ojos. De repente, sintió un deseo desesperado de oírla llamarlo Alejandro, aunque solo fuera una vez, pero lo más probable era que nunca más lo oyera. Barcelona. 3 meses después. Sofía, con María en brazos, paseaba por el puente de la Exposición. Su hija ya tenía 3 meses. Estaba regordeta, blanquita, con grandes ojos oscuros y sonreía a todo el mundo. Sofía miró los rasgos de su hija y por un momento le pareció que se parecía un poco a Alejandro. Bueno, y que si se parecía, el aspecto no se puede cambiar. Lo importante era que su apellido era García, y que no tenía ninguna relación con los Torres. Por detrás se acercó Carla con 2 vasos de café. «Ve más despacio, hace mucho viento». Sofía cogió el café y dio un sorbo. Carla,
He decidido mudarme a Valencia. ¿A Valencia? ¿Por qué? He enviado varios currículums y una empresa me ha contratado. Puesto de directora de marketing, el sueldo no está mal. ¿Quieres esconderte de Alejandro? Sí, no lo negó Sofía. Me ha estado buscando en Barcelona durante 3 meses. No puedo quedarme aquí más tiempo. Valencia está en la costa, más lejos. Pero, ¿cómo vas a trabajar sola con la niña? Ya he encontrado una niñera interna. Lo he calculado todo. Podré pagar el alquiler y el sueldo. Carla la miró con compasión. ¿De verdad no vas a buscarte a alguien? Sofía sonrió. ¿A quién? Ahora tengo a María. Con eso me basta. Hombres, ya he tenido suficiente. Carla también sonrió. Sí, ese Alejandro te ha quitado toda la fe en los hombres. Sofía abrazó a su hija y miró la lejana bahía. Algún día volveré, pero no como la señora Torres, sino como Sofía García. ¿Quieres vengarte? No vengarme. Solo quiero que Alejandro entienda a quién ha perdido de verdad. Capítulo 6. 3 años después. Un regreso triunfal. 3 años después. Madrid. Grupo Torres. Alejandro estaba sentado en la silla del presidente del consejo, con el rostro severo, escuchando los informes de los jefes de departamento. En 3 años había cambiado mucho. Ahora volvía a casa todos los días a las 7 en punto. Ya no se quedaba en cenas de negocios. Encontró el cuaderno roto, lo pegó página por página y lo guardó en la caja fuerte. No para recordar a Paula, sino para recordarse a sí mismo que por una persona indigna había perdido a la más digna. En esos 3 años no había dejado de buscar a Sofía, había cambiado 5 veces de detective privado, había gastado millones, pero solo había recibido información fragmentada. Sabía que se había mudado a Valencia, que había tenido una hija, que trabajaba como directora de marketing, pero no podía encontrar su dirección exacta. Se protegía demasiado bien. Llamó el asistente. Señor Torres, esta noche hay una recepción de negocios. Irá. Alejandro quiso negarse, pero miró la invitación. La organizadora era una nueva empresa de rápido crecimiento con capital extranjero. ¿Qué empresa? Se llama Sofía International. Se dedican a productos de lujo para madres y niños. Dicen que la fundadora es una mujer que ha vuelto del extranjero. Muy astuta. La empresa solo tiene 2 años y su valor ya supera los 1.000 millones. El corazón de Alejandro empezó a latir más deprisa de repente. Sofía Internacional. Su nombre llevaba la palabra Sofía. ¿Cómo se llama la fundadora? El asistente miró los papeles. Sofía García. Alejandro se levantó de un salto. La silla se volcó con estrépito. Señor Torres, ¿qué le pasa? Se asustó el asistente. Alejandro agarró las llaves del coche de la mesa y se precipitó hacia la salida. ¿A qué hora es la recepción? A las 7 de la tarde en el Hotel Palace. Alejandro miró el reloj. 3 de la tarde, quedaban 4 horas. Se subió al coche. Tenía la mente en blanco. Sofía ha vuelto. Ha vuelto. ¿A dónde vamos? Preguntó el conductor. Primero a una tienda. Tenía que comprar un ramo. No, muchos ramos. Tenía que decirle que se había equivocado. En esos 3 años no había habido ni un día en que no hubiera pensado en ella. 7 de la tarde. Hotel Palace. Salón de banquetes. Sofía llevaba un vestido de noche negro. El pelo recogido en un elegante moño, en el cuello un sencillo collar de perlas. En 3 años había cambiado mucho, había adelgazado, pero estaba preciosa. En su mirada había aparecido una seguridad y una determinación que antes no tenía. De la mano llevaba a una niña de 3 años, María. La niña llevaba un vestidito blanco. El pelo recogido en 2 coletas, rasgos finos, como de muñeca. Caminaba con seguridad al lado de su madre. Cariño, dijo Sofía, inclinándose hacia su hija. Ahora mamá va a hablar con los señores y las señoras. Tú te sientas al lado y comes. Vale, mamá, seré una buena niña, respondió María con vocecita fina. Sofía sonrió y besó a su hija en la frente. Era la mejor creación de su vida. María no solo era guapa, sino también muy inteligente. A los 3 años ya leía libros en inglés con dibujos y podía sumar mentalmente números de 2 cifras. Su lenguaje estaba más desarrollado que el de los niños de 5 o 6 años. Sofía le hizo una prueba de coeficiente intelectual. El resultado fue 140. Un genio. En el salón ya se habían reunido muchos invitados. Sofía y su hija entraron y atrajeron inmediatamente todas las miradas. Estaba deslumbrante, no con una belleza llamativa y vulgar, sino con esa que emana del interior, tranquila y elegante. Alguien la reconoció. Es la exmujer de Torres. ¿Cómo ha vuelto? Y con una hija.
Dicen que ha abierto su propia empresa, muy exitosa. Sí, en 3 años parece otra persona. Sofía saludó con una sonrisa a varios socios comerciales. Su discurso era seguro e impecable. María estaba sentada en una silla al lado, comiendo un pastelito en silencio. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de par en par y entró Alejandro. Llevaba un traje azul oscuro y en las manos un enorme ramo de rosas rojas. Su mirada estaba clavada en Sofía. Todo el salón se quedó en silencio. Todos los miraban. Alejandro, paso a paso, se acercaba a Sofía. Su andar era un poco inseguro. Sofía también lo vio, pero la expresión de su rostro no cambió. Ni sorpresa, ni emoción, ni alegría, como si estuviera mirando a un desconocido. Alejandro se le acercó. Sofía. Su voz era ronca. Sofía sonrió ligeramente. Señor Torres, ¿cuánto tiempo sin vernos? Señor Torres. Lo llamó señor Torres. No Alejandro, no marido. El corazón de Alejandro se encogió de dolor. Sofía, te he buscado durante tanto tiempo. ¿De verdad? Bueno, lamento sus esfuerzos. Su tono era uniforme, sin emociones. Alejandro le tendió las rosas. Son para ti. Sofía miró las flores, pero no las cogió. Señor Torres, no acepto flores de extraños. La voz de Alejandro se volvió aún más ronca. No soy un extraño, soy tu marido. Sofía se rió. Vaya, señor Torres, nos divorciamos hace 3 años. ¿Firmó la solicitud? Si no, puedo enviarle otra. No la firmé y no la firmaré. Eso es asunto suyo. Según la ley, después de 3 años de convivencia separada, puedo obtener el divorcio unilateralmente. En ese momento, María saltó de la silla, se acercó a Sofía, y levantando la cabeza, miró a Alejandro. Mamá, ¿quién es este señor? Sofía miró a su hija con ternura. Cariño, es una persona que mamá conocía antes. No es importante. María inclinó la cabeza, miró a Alejandro y pronunció una frase que dejó a todos en el salón helados. Señor, tiene unas flores muy rojas en las manos, pero mi mamá es alérgica al polen. ¿No lo sabía? Se oyeron suspiros en el salón. Alejandro se quedó helado, alérgica al polen. En 3 años de matrimonio, no sabía que Sofía era alérgica al polen. Sofía acarició la cabeza de su hija. Ve, señor Torres, hasta mi hija lo sabe. Y usted no. El rostro de Alejandro palideció. Señor, añadió María, usted antes hacía daño a mi mamá. Alejandro se arrodilló, mirando ese rostro de muñeca. Le dolió el corazón. Sí, el señor se equivocó. El señor no lo volverá a hacer. María retrocedió un paso, escondiéndose detrás de Sofía, y asomó la cabeza. No le creo. Mamá dice que no se puede creer en las palabras de los hombres. Un nuevo murmullo recorrió el salón. Sofía no pudo contener una sonrisa. No por Alejandro, sino por su hija. María, no seas maleducada. María resopló y abrazó la pierna de su madre, sin prestar más atención a Alejandro. Alejandro se levantó, mirando a Sofía. Quería decir tantas cosas, pero lo único que salió fue, Sofía, tenemos que hablar. Señor Torres, hoy es una recepción de negocios. No es lugar para conversaciones personales. Si tiene propuestas de negocios, puede concertar una cita con mi asistente. Dicho esto, cogió a María de la mano y se dio la vuelta para irse. Alejandro se quedó de pie, apretando en las manos el ramo de rosas rojas que nadie había aceptado. Las espinas se le clavaban en la palma, pero no sentía dolor. Miró la espalda de Sofía que se alejaba. Se había vuelto aún más delgada, pero su espalda estaba recta y su paso era firme. Llevaba de la mano a una niña pequeña, y se alejaban cada vez más. Alejandro bajó la cabeza y miró las flores en sus manos. Es alérgica al polen, había dicho María. En 3 años, se había enterado de eso solo ahora. Capítulo 7. El verdadero rostro del primer amor. La recepción continuó. Sofía, como si nada, charlaba con los invitados. Alejandro no se fue. Se quedó en un rincón y la observó. Vio cómo reía y hablaba con otros, cómo se desenvolvía con soltura y seguridad, cómo limpiaba con ternura la boca de su hija. Esa mujer había cambiado mucho en 3 años. Antes siempre había sido tan cautelosa, hablaba en voz baja, caminaba como si temiera pisar una hormiga. Ahora era como una espada desenvainada, afilada, brillante, resplandeciente. Alejandro recordó al que era hace 3 años y estuvo a punto de darse un par de bofetadas. En ese momento, entró en el salón una mujer con un vestido de noche blanco.
Todos se giraron. Paula. Se había vuelto aún más guapa, con un rostro cuidado y una figura de veinteañera. Vio a Alejandro de inmediato y se le acercó con una sonrisa. Alejandro, ¿cuánto tiempo sin vernos? El rostro de Alejandro se volvió frío. ¿Qué haces aquí? He oído que estabas aquí. Así que he venido. Quería hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Paula sonrió dulcemente. No seas tan cruel. Al fin y al cabo, nosotros. Entre nosotros ya no hay nada, la interrumpió Alejandro. La expresión de Paula cambió, pero rápidamente se recompuso. Alejandro, sé que todavía estás enfadado conmigo por haberme ido, pero entonces tenía mis razones. Mi padre estaba endeudado y ese singapurense me ayudó. No me interesan tus razones. Paula se mordió el labio. Sus ojos se enrojecieron. Alejandro, me he divorciado. En estos 2 años no ha habido ni un día en que no haya pensado en ti. Alejandro la miró y de repente le dio risa. Una vez había escrito para esta mujer 12 páginas en un cuaderno. Por esta mujer había ignorado a Sofía durante 3 años. Por esta mujer había perdido a su esposa y a su hijo. Y ahora estaba delante de él diciendo que había pensado en él. Paula, ¿sabes lo que perdí por tu cuaderno? Paula se quedó helada. ¿Qué cuaderno? El que escribí en la universidad. ¿Sobre ti? Sofía lo vio y luego se fue. Se fue con mi hijo. La mirada de Paula se volvió huidiza. Yo, no sé de qué cuaderno hablas. ¿No lo sabes? Alejandro la miró fijamente. De verdad que no lo sé, Alejandro. Nunca he tocado tus cosas. En la mente de Alejandro de repente surgió una idea. El cuaderno estaba en el armario del despacho, detrás de una caja. Sofía lo encontró cuando preparaba la bolsa del hospital. Pero, ¿por qué se puso a mirar precisamente en ese armario? Ana sabía de la existencia del cuaderno, pero no se lo habría mostrado a Sofía a propósito. A menos que, señor Torres, ¿es que todavía no lo sabe? Se oyó una voz detrás. Alejandro se giró. Detrás de él estaba Sofía con una copa de champán en la mano. Ese cuaderno me lo pusieron para que lo viera. ¿Quién? Sofía miró a Paula. El rostro de Paula cambió. ¿Por qué me miras a mí? ¿Qué tengo que ver yo? Sofía sacó tranquilamente de su bolso el teléfono y puso una grabación de audio. Se oyó la voz de Ana. Señora, lo siento tanto. Debo contarle algo. Ese cuaderno, no lo encontró por casualidad. Me ordenaron que lo pusiera en ese sitio. Ese día vino una mujer, me dio un sobre, y dentro había 20.000 euros. Dijo que era una vieja amiga del señor y me pidió que pusiera el cuaderno en esa caja para que, cuando usted preparara la bolsa del hospital, lo viera sin falta. Yo, por avaricia, lo hice. Señora, no culpe al señor. Él no lo sabía. Cuando la grabación terminó, el rostro de Paula se puso blanco como el papel. Paula, dijo Sofía, mirándola. Fuiste tú quien lo organizó todo hace 3 años, ¿verdad? No sé de qué hablas, respondió Paula con voz temblorosa. Después de que te casaras con el ricachón de Singapur, tu vida no salió bien. Te enteraste de que Alejandro se había casado y te dio rabia. Por eso, hace 3 años, volviste a España, buscaste a Ana, la sobornaste para que pusiera el cuaderno de forma que yo lo viera seguro. Sabías que estaba de 8 meses, emocionalmente inestable y que, al ver el cuaderno, me iría sin falta. Querías que me fuera para volver tú a un lugar ya preparado. El rostro de Paula se iba deformando cada vez más, pero seguía negándolo. Me estás calumniando. ¿Qué pruebas tienes? No es suficiente con esta grabación, si no, tengo el testimonio de Ana y las transferencias bancarias. ¿Crees que 20.000 euros en efectivo no se pueden rastrear? Paula retrocedió un paso. Alejandro estaba como si le hubiera caído un rayo. Se volvió hacia Paula. Su voz era gélida. ¿Es verdad, que fuiste tú? Las lágrimas brotaron de los ojos de Paula. Alejandro, yo, simplemente te quería demasiado. No quería que te casaras con otra. Has destrozado mi familia, pronunció Alejandro sílaba por sílaba. Paula, llorando, intentó agarrarlo de la mano. Alejandro, perdóname, me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Perdóname, por favor. Lo arreglaré todo. Haré lo que sea. Fuera, dijo Alejandro, apartando su mano con asco. Paula, sollozando, salió corriendo del salón. Todos los invitados presenciaron la escena y un murmullo recorrió el salón. Sofía guardó el teléfono, y mirando a Alejandro, dijo, esa es toda la verdad, señor Torres. Pero lo que estaba escrito en ese cuaderno, lo escribió usted mismo. Nadie le obligó. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Alejandro quiso correr tras ella,
pero sus pies parecían pegados al suelo. Tenía razón. Paula había montado una intriga, pero cada palabra de ese cuaderno había sido escrita por su propia mano. Él realmente había amado a Paula. Él realmente nunca había amado a Sofía. Eran hechos que no se podían cambiar. Sofía entró en la sala de descanso y cerró la puerta. María estaba sentada en el sofá comiendo fruta. Al ver a su madre, extendió los bracitos, pidiendo que la cogiera. Sofía cogió a su hija y se sentó con ella en el sofá. Mamá, ¿quién era esa señora de la que hablabas? Una señora mala. ¿Y mamá la ha vencido? Preguntó María seriamente. ¿La ha vencido? Sonrió Sofía. Mamá es la más fuerte, aplaudió María. Sofía besó a su hija en la frente. Desde el momento en que se fue de casa de los Torres hace 3 años, se había jurado que no volvería a permitir que nadie la humillara. Y hoy lo había conseguido. Capítulo 8. La inteligencia de la hija conquista a todos. Al día siguiente de la recepción, Alejandro, que no había dormido en toda la noche, estaba sentado en su despacho. Encargó a su asistente que investigara qué había hecho Paula en los últimos 3 años. Los resultados llegaron rápidamente. Paula efectivamente había estado en España hacía 3 años, durante 3 días. Uno de esos días estuvo en la mansión de los Torres. En la cuenta bancaria de Ana efectivamente había ingresado una transferencia de 20.000 euros de una empresa fantasma cuyo propietario final era Paula. Todas las pruebas apuntaban a ella. Alejandro arrojó los documentos sobre la mesa. Quería llamar a Sofía, pero no tenía su número. Solo podía llamar a Carla. Carla respondió. Esta vez no colgó. Carla, quiero ver a Sofía, disculparme con ella en persona. Me ha pedido que te diga algo. ¿Qué ha dicho? Que ahora está muy bien y no necesita tus disculpas, y también pide que no molestes a su hija. Su hija es también mi hija. No, es María García, no Torres. No ha gastado ni un céntimo de tu dinero, no ha bebido ni una gota de tu leche, no has cumplido ni un día con tus deberes de padre. Alejandro no tuvo nada que responder. Alejandro, si de verdad te sientes culpable, simplemente deja de molestarlas. Esas son las palabras de Sofía. La llamada se cortó. Alejandro se sentó en el sillón, mirando por la ventana. Hacía sol, pero él sentía frío. Un mes después, la empresa de Sofía organizó un concurso internacional de innovación en el sector de productos para madres y niños. Se invitó a expertos y periodistas de todo el mundo. Alejandro participó como patrocinador. No le interesaban los productos para niños, solo quería ver a Sofía y a su hija. El evento se celebró en el Centro Internacional de Exposiciones. Había muchísima gente. Sofía, con un estricto traje de chaqueta, estaba en el escenario pronunciando un discurso. Hoy, además del concurso del sector, tenemos un número especial. Mi hija, María García, que tiene 3 años y medio, les mostrará un pequeño experimento. Se oyó un murmullo en la sala. Un niño de 3 años iba a hacer un experimento. Sacaron a María al escenario. Llevaba una bata blanca y gafas de protección, con una expresión muy seria y adorable. Delante de ella había matraces y probetas. María cogió el micrófono y dijo con vocecita fina. Hola, señores y señoras. Me llamo María García. Tengo 3 años y medio. Hoy les mostraré un experimento químico llamado pasta de dientes de elefante. En el salón se oyeron risas. Todos estaban encantados con la pequeña. María comenzó. Vertió peróxido de hidrógeno en un matraz, añadió detergente y colorante alimentario. Al final, añadió un catalizador. En ese mismo instante, del matraz salió una enorme cantidad de espuma de colores que, como una fuente, se disparó por el aire. En el salón se oyeron exclamaciones y aplausos. María dejó la probeta y se inclinó. Gracias por su atención. El salón estalló en aplausos. Un niño de 3 años había realizado de forma independiente un experimento químico que se estudia en los cursos superiores del colegio. Y todo ello sin un solo error, con la precisión de un químico profesional. Uno de los periodistas levantó la mano. Niña, ¿quién te ha enseñado esto? Mamá me compró un libro de química para niños. Lo leí yo sola. ¿Y lo entendiste todo? Preguntó el periodista. Algunas palabras no las sabía y las busqué en el diccionario, inclinó la cabeza María, pero en general, lo entendí todo. El salón volvió a exclamar. 3 años y medio y mira en el diccionario. Alejandro estaba sentado en la sala y miraba a esa diminuta figura en el escenario. Sus ojos se enrojecieron. Era su hija, pero nunca la había visto, nunca la había tenido en brazos, nunca había oído como decía papá. El periodista que estaba sentado a su lado reconoció a Alejandro y le preguntó en voz baja. Señor Torres, ¿es su hija? Alejandro guardó silencio. Su apellido es García, no Torres, lleva el apellido de su madre.
Alejandro se levantó y salió del salón. Estaba de pie en el pasillo, apoyado en la pared, y se agachó lentamente. Recordó las palabras de Sofía antes de irse. El niño llevará mi apellido y no tendrá relación con la familia Torres. Pensó que lo había dicho con rabia, pero realmente lo había hecho. María era inteligente, guapa, genial, pero no una Torres. María, pero no una Torres. Tras el concurso, Sofía y María salieron de detrás del escenario. Alejandro las esperaba allí. Sofía, al verlo, quiso esquivarlo, pero él le cortó el paso. Sofía, quiero hablar con María. Sofía miró a su hija. Cariño, este señor quiere hablar contigo. ¿Quieres? Bueno, vale, respondió María tras pensarlo. Alejandro se arrodilló y miró atentamente el rostro de María. En ese rostro estaban las cejas de Sofía y su óvalo facial. María, ¿sabes quién soy? Usted es mi papá. Alejandro se quedó helado. ¿Tú, lo sabes? Claro que lo sé. Se llama Alejandro Torres. Es el presidente del grupo Torres. Hace 3 años hizo daño a mi mamá, y por eso mamá me cogió y se fue. Todo eso lo sé. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Alejandro. Él, que había vivido más de 30 años, nunca había llorado delante de un niño. María sacó un pañuelo del bolsillo y se lo tendió. Señor, es decir, papá, no llore. Mamá dice que los hombres no lloran. Alejandro cogió el pañuelo, sus manos temblaban. María, papá tiene la culpa contigo, tiene la culpa con tu mamá. Sé que tiene la culpa, pero si de verdad quiere que le perdonemos, con palabras no basta. Hay que demostrarlo con hechos. ¿Qué quieres que haga papá? María se giró y miró a Sofía. Sofía asintió apenas perceptiblemente. María se volvió hacia Alejandro. Mamá no quiere que haga nada. Quería que le diera un recado. Alejandro contuvo la respiración. Mamá ha dicho que le ha perdonado por el pasado, pero que ya no volverá con usted, porque ahora tiene su propio negocio, su propia vida, y no necesita depender de nadie. Las lágrimas de Alejandro brotaron con más fuerza. Sofía se acercó y cogió a María de la mano. Señor Torres, María es todavía pequeña, estas palabras se las he enseñado yo, pero espero que lo entienda. Mi hija y yo somos muy felices. No necesita sentirse culpable ni intentar compensar nada. Lo mejor que podemos hacer es no molestarnos mutuamente. Alejandro se levantó y miró a Sofía a los ojos. Sofía, de verdad no tenemos ninguna oportunidad. Señor Torres, ¿alguna vez ha pensado en una cosa? ¿En qué? ¿De verdad me quiere a mí o simplemente siente que soy importante porque me ha perdido? Alejandro se quedó helado. En estos 3 años me ha buscado, pero buscaba a su mujer, no a Sofía. Ha echado a Paula, pero en su mundo de todas formas ha quedado un vacío que había que llenar. No me buscaba a mí, sino a una persona que le trajera paz. Alejandro no pudo rebatirlo. Cuando de verdad entienda esa diferencia, sonrió Sofía, entonces venga, pero para entonces, puede que yo ya tenga una nueva vida. Dicho esto, cogió a María de la mano y se fue. María, tras dar unos pasos, se giró, miró a Alejandro y le dijo adiós con la manita. Papá, adiós. Alejandro se quedó inmóvil, viendo cómo sus siluetas desaparecían al final del pasillo. Su hija lo había llamado papá, pero no sentía alegría, porque a ese papá le seguía un adiós. Capítulo 9. La verdad sale a la luz. Después de que Sofía y María abandonaran el centro de exposiciones, se dirigieron directamente a la oficina. En el coche, María, acurrucada junto a su madre, preguntó: Mamá, ¿por qué no quieres perdonar a papá? Sofía pensó y respondió: Cariño, no es que no quiera perdonarlo. Simplemente no quiero volver a vivir esa vida. ¿Qué vida? Antes, cuando mamá vivía en esa casa, nadie se preocupaba de verdad por mí. En el corazón de papá había otra persona. La abuela solo pensaba en la familia, y el servicio, aunque era educado, se reía a mis espaldas. Mamá estuvo sola durante el embarazo, iba sola a las revisiones, dio a luz sola. No quiero volver a pasar por eso. Mami, mami, mami. Yo me preocupo por ti. María la abrazó con más fuerza. Creceré y te mantendré. De acuerdo, sonrió Sofía. Me mantendrás. Alejandro regresó a la oficina. El asistente le trajo una carpeta con documentos. Señor Torres, este es un dossier detallado sobre la empresa de Sofía García. Además, Paula Romero publicó anoche un largo post en internet donde confiesa públicamente sus acciones de hace 3 años. Alejandro abrió la página web. El post de Paula era largo, con el título: Destruí una familia, le pido perdón a Sofía García. En el artículo describía detalladamente cómo había utilizado a Ana,
¿Cómo había hecho que Sofía encontrara el cuaderno? ¿Cómo había calculado que en el 8º mes de embarazo Sofía estaría emocionalmente inestable y se iría? ¿Y cómo planeaba volver con Alejandro después de su partida? Al final del artículo escribía: lo calculé todo, pero al final no conseguí nada. Alejandro no me quiere, Sofía no me perdonará. Me lo merezco. Este artículo se difundió instantáneamente por internet, acumulando millones de republicaciones. Los comentarios explotaron. Dios mío, qué maldad, estaba embarazada. Esas zorras como Paula se merecen su divorcio. Pobre Sofía, sola, con una gran barriga, se fue a dar a luz al extranjero. Alejandro tampoco es mejor. No saber que tu mujer es alérgica al polen. La opinión pública estaba completamente del lado de Sofía. Todos condenaban a Paula. La secretaria de Sofía le informó de ello. Ella echó un vistazo y dijo: que escriba lo que quiera, no me concierne. Por la noche, Sofía estaba en casa jugando con María a los cubos. Sonó el timbre. Abrió y vio en el umbral a Paula, con los ojos hinchados de llorar. Sofía, he venido a pedirte perdón. Sofía, apoyada en el marco de la puerta, la miró. No acepto tus disculpas. Paula cayó de rodillas con estrépito. Por favor, si no me perdonas, no podré vivir con esto toda mi vida. Sofía la miró desde arriba. Su voz era tranquila. Paula, que te arrodilles o no es asunto tuyo. Perdonarte o no, es asunto mío. No mereces que gaste mi tiempo y mi odio en ti, porque simplemente no eres importante. ¿Sabes, Alejandro? Nunca me quiso, dijo Paula entre sollozos. Solo amaba sus recuerdos del primer amor, no a mí. Veía en mí un símbolo de su juventud perdida. Me fui de su lado entonces porque sabía que no me amaba a mí, pero eso no te daba derecho a destruir mi familia. Lo sé, me equivoqué. Te tenía envidia, ¿entiendes? Se casó contigo, te dio el estatus de señora Torres, y a mí, nada. Me casé con ese singapurense. Me pegaba y me humillaba todos los días, y después del divorcio me quedé sin nada. Sofía la miró y pronunció una frase que le hirió en lo más profundo. Paula, ¿alguna vez has pensado que te quedaste sin nada no por culpa de los demás, sino por tus propias decisiones? Paula se quedó helada. Podrías no haberte ido entonces. Podrías haber pasado por las dificultades junto a Alejandro. Elegiste casarte con un rico. Elegiste volver a un lugar ya preparado. Elegiste las intrigas. Cada paso fue tu propia elección. No hay a quien culpar. Paula, sentada en el suelo sin fuerzas, no podía pronunciar palabra por las lágrimas. Vete. No te odio, pero tampoco te ayudaré. Cerró la puerta. Del salón corrió María y, levantando la cabeza, miró a su madre. Mamá, ¿se ha ido esa señora? Se ha ido, mamá, eres genial. Sofía levantó a su hija en brazos y se rió. Cuando crezcas, también serás así de genial. Al día siguiente, Alejandro convocó una rueda de prensa. Ante todos los periodistas, reconoció su actitud fría y negligente del pasado hacia Sofía. En el fracaso de nuestro matrimonio con Sofía, la culpa es 100% mía. No debí traer al matrimonio los recuerdos del primer amor, no debí descuidar a mi esposa embarazada, no debí permitir que pasara sola por el momento más difícil. Señor Torres, ¿qué le gustaría decirle ahora a la señora Sofía?, preguntó un periodista. Alejandro, mirando a la cámara, dijo: Sofía, lo siento. No te pido que me perdones, solo te pido que me dejes ver a mi hija. No fui un buen marido, pero espero tener la oportunidad de ser un buen padre. La rueda de prensa se retransmitió en directo. Sofía la vio en su despacho. Tamborileó con los dedos sobre la mesa, sin decir nada. Señora Sofía, ¿va a responder?, preguntó la secretaria. No lo haré. ¿Y qué hay de las visitas a su hija? Sofía pensó y dijo: que decida María. Aunque es pequeña, es muy inteligente. Por la noche, en casa, Sofía se lo contó a María. María, inclinando la cabeza, pensó y dijo: mamá, ¿puedo jugar con papá un día? ¿Por qué? Tiene los ojos muy rojos. Parece tan desgraciado. Y tengo mucha curiosidad por saber cómo es un papá presidente. De acuerdo, sonrió Sofía. Entonces mamá lo arreglará todo. Envió un mensaje a Carla: organiza un encuentro con Alejandro. María quiere verlo. Carla respondió al instante: ¿te has ablandado? Sofía escribió: no, es María la que se ha ablandado. Esa niña es como tú, por fuera espinosa, pero de corazón bueno. Sofía no respondió más. Miró por la ventana. La luz de la luna inundaba el balcón. 3 años. Pensó que ya lo había superado todo, pero hoy, al ver a Alejandro con los ojos rojos disculpándose en la rueda de prensa, su corazón se estremeció, no por lástima hacia él,
sino por lástima hacia aquella ella que una vez lo amó. Capítulo 10. Mi vida, mis reglas. Fin de semana. Café Gijón. Alejandro llegó una hora antes. Se había cambiado varias veces de ropa y al final eligió un jersey azul oscuro, no tan formal, más amigable. Sobre la mesa había regalos que había preparado especialmente. Un kit de experimentos químicos para niños, importado y seguro. En la silla de al lado había puesto un oso de peluche. Sofía había dicho que el encuentro duraría solo 2 horas. Ella estaría sentada cerca, pero no intervendría. La puerta se abrió y entró Sofía, llevando de la mano a María. María hoy llevaba una sudadera rosa con un moño en la cabeza. Su carita era rosada y regordeta. Al ver a Alejandro, sonrió. «Papá». Con esa palabra, los ojos de Alejandro se enrojecieron al instante. Sofía se agachó y le dijo a su hija: «Cariño, mamá se sentará allí. Juega con papá, si necesitas algo, llámame». María asintió y corrió hacia Alejandro. Alejandro se arrodilló para recibirla. Sus manos temblaban. Por fin abrazó a su hija. 3 años, 4 meses y 7 días. Había esperado este día durante 3 años, 4 meses y 7 días. «Papá, hueles muy bien», dijo María, abrazándolo por el cuello. «Papá se ha puesto a propósito el perfume que antes le gustaba a tu mamá», respondió Alejandro con voz ronca. «Pero a mamá ya no le gusta ese olor. Dice que le recuerda a tiempos tristes». El corazón de Alejandro se encogió. «Entonces papá ya no lo usará más». María se sentó en la silla y vio los regalos sobre la mesa. Sus ojos brillaron. «Ala, un kit de experimentos químicos». Con impaciencia, empezó a desenvolverlo. Su carita resplandecía de alegría. Alejandro miraba a su hija y pensaba: «Qué parecida es a Sofía». Concentrada, seria, con un brillo obstinado en los ojos. María jugó durante media hora y luego, de repente, levantó la cabeza y le hizo una pregunta que dejó a Alejandro descolocado. «Papá, ¿todavía quieres a Paula?» Alejandro se quedó helado. «¿De dónde sabes lo de Paula?» «Mamá me lo contó. Mamá dijo que papá antes quería a Paula, escribió 12 páginas en un cuaderno. Y luego Paula hizo algo malo, y papá dejó de quererla. Papá hace mucho que no la quiere». «¿Y a mi mamá la quieres?», preguntó María. Alejandro guardó silencio y respondió: «La quiero». «Pero mamá dice que antes no la querías. Antes papá estaba ciego. Ahora papá ha entendido su error. Tu mamá es la mejor persona, pero tiene razón. Quizás papá no la quiere de verdad, sino que simplemente siente lo importante que es lo que ha perdido». María inclinó la cabeza. La niña de 3 años pronunció una frase que Alejandro recordaría toda su vida. «Papá, ¿sabes? Mamá dice que querer a una persona no es cuando la consideras importante, sino cuando su felicidad es más importante para ti que la tuya propia». Alejandro miraba fijamente a su hija. «Antes hacías infeliz a mamá», continuó María. «Eso significa que no la querías lo suficiente. Si en el futuro haces feliz a mamá, entonces la querrás de verdad». Alejandro levantó a su hija y la abrazó con fuerza. Lloró, esta vez sin contenerse. 2 horas después, se acercó Sofía. María dormía en brazos de Alejandro. Su manita agarraba su jersey. «Se ha dormido», dijo Alejandro, levantando hacia Sofía sus ojos enrojecidos. «Me da pena despertarla». Sofía suspiró y cogió con cuidado a su hija en brazos. María murmuró algo en sueños y volvió a dormirse. «Le has gustado mucho. ¿Puedo verla cada semana?» «Puedes», respondió Sofía tras pensarlo. «Pero no alteres su rutina». «No lo haré. Te lo aseguro», asintió Alejandro. Sofía, con su hija en brazos, se dio la vuelta para irse. «Sofía», la llamó Alejandro. Ella se giró. «No te perseguiré más, pero gracias por haber educado tan bien a María. Es mi hija. Educarla es mi deber». Se fue. Alejandro se quedó de pie en la cafetería, viéndolas marchar. Esta vez no corrió tras ellas. Se sentó en la silla, se tapó la cara con las manos y lloró durante un largo rato. 1 año después, la empresa de Sofía salió a bolsa. Estaba en el escenario con un traje rojo, el pelo suelto. Su sonrisa era segura y radiante. A su lado estaba María, también con un vestidito rojo, con un pequeño martillo dorado en las manos. Madre e hija golpearon juntas la campana de la bolsa. El salón estalló en aplausos. Alejandro estaba sentado en la fila de invitados y aplaudía más fuerte que nadie. Su mirada estaba clavada en la mujer resplandeciente del escenario. Ya no era su esposa, pero era una mujer de éxito, una gran madre, una persona que inspiraba admiración en todos. En el banquete posterior a la ceremonia, los periodistas entrevistaban a Sofía. «Señora García, ¿por qué decidió entonces dejar a la familia Torres? ¿Se ha arrepentido alguna vez?».
No me he arrepentido. Si no me hubiera ido entonces, quizás seguiría siendo una ama de casa, doblando ropa en una mansión. Y ahora tengo mi propio negocio, una hija genial, un equipo de personas afines. El matrimonio con Torres no me dio nada. ¿Y qué relación tiene ahora con el señor Torres? Somos los padres de María, no cónyuges. Él tiene su vida, yo la mía. Somos líneas paralelas que ya no se cruzarán. Estas palabras llegaron a oídos de Alejandro. No mostró ninguna reacción especial. Ya lo había entendido todo. A algunas personas, una vez que las pierdes, ya no las recuperas. El banquete terminó. Sofía y María iban a casa. El coche se detuvo en un semáforo. Mamá, me parece que papá todavía te quiere mucho, dijo María de repente. ¿Qué saben los niños? Yo lo sé. Te mira de una forma diferente a como mira a los demás. Sofía guardó silencio. Se puso en verde. Pisó el acelerador. Por la ventanilla pasaban las luces nocturnas de la ciudad. Sofía pronunció una frase muy bajo, tanto que su hija quizás no la oyó. Algunos te quieren y no lo sabes. Y cuando te enteras, tú ya no los quieres. Mamá, ¿qué has dicho? Inclinó la cabeza María. Nada, sonrió Sofía. Cariño, dime, ¿qué quieres ser de mayor? Quiero ser científica, ganar un premio Nobel y luego comprarle a mamá una casa grande, más grande que la de papá. Sofía se rió. De acuerdo, mamá esperará. El coche entró en el patio y se detuvo en el aparcamiento subterráneo. Sofía, llevando a su hija de la mano, subió en el ascensor. En la puerta de su apartamento vio un ramo de flores en el felpudo. No eran rosas, sino gipsofila, sin polen, que no provoca alergias. A las flores iba adjunta una tarjeta. Sofía la cogió. En ella estaba escrito: Sofía, hoy tu empresa ha salido a bolsa. Felicidades. Estas flores no te darán alergia. Lo he comprobado. No hace falta que respondas. Solo quería que supieras que hay una persona que siempre se alegra por ti, Alejandro. Sofía se quedó un largo rato con la tarjeta en las manos. Mamá, ¿es de papá? Levantó la vista María. Sí, respondió Sofía, guardando la tarjeta en el bolso. No la tiró. Abrió la puerta y entró, llevando a su hija. En el momento en que la puerta se cerró, dejó el ramo en el zapatero de fuera. No porque no le gustara. Aceptó el gesto, pero no lo metió en casa, porque su vida, que había comenzado aquella noche lluviosa de hace 3 años, ya no necesitaba las flores de nadie. Ella misma podía comprarse flores, ella misma podía brillar.